Una joven madre soltera entró al banco. Sus ropas estaban gastadas y su mochila vieja y polvorienta. Las empleadas la miraron con burla, creyendo que pedía limosna, pero lo que nadie imaginó era que aquella mujer llevaba en su mochila algo que cambiaría su vida para siempre. Era una mañana luminosa en el centro de la ciudad. El aire olía a café recién hecho y a indiferencia. La joven madre, llamada Rosa, empujó la puerta del banco con timidez. Su corazón latía con fuerza mientras sostenía una vieja mochila marrón. Cada paso resonaba sobre el mármol pulido, y las miradas se clavaban en ella como agujas invisibles. Una de las empleadas, de saco rojo, la observó de arriba abajo y soltó una risa disimulada. Las otras dos la imitaron. Rosa fingió no escucharlas, sabía lo que pensaban. «Seguro viene a pedir que le cambien monedas», murmuró una de ellas. El aire se llenó de murmullos y sonrisas falsas. Rosa se aferró con más fuerza a su mochila. Respiró hondo y caminó directo al mostrador, decidida. No estaba ahí por caridad, sino por algo mucho más grande. Su historia, hasta ese instante, había sido puro esfuerzo y silencio. Las tres mujeres del banco seguían hablando entre ellas mientras Rosa hacía fila. «¿Te imaginas lo que olerá esa mochila?», susurró la de saco amarillo, riendo apenas. «Ni debe tener cuenta bancaria», respondió la otra, con tono burlón. Rosa escuchó cada palabra. Sintió el calor subirle al rostro, pero no se movió. Recordó las noches trabajando en el mercado, vendiendo panes y café a los choferes de combi. Recordó cómo cada moneda la había ganado con las manos llenas de harina. «Que se rían», pensó, «ya verán». Cuando le tocó el turno, avanzó sin miedo, sacó lentamente un sobre grande de su mochila, y el murmullo del banco se detuvo. Nadie esperaba lo que estaba a punto de ver. Rosa colocó el sobre el mostrador. Su mano temblaba, pero su mirada era firme. La empleada de saco rojo, llamada Natalia, la observó con desdén. «¿Qué desea hacer, señorita?», preguntó con una sonrisa fingida. «Vengo a depositar esto», dijo Rosa abriendo el sobre. Un haz de luz se reflejó sobre los fajos de billetes perfectamente doblados. Las tres mujeres se miraron sin entender. El silencio se apoderó del lugar. Natalia tragó saliva y por primera vez no supo qué decir. «¿Estás segura de que quiere depositarlo todo?», preguntó, atónita. «No todo», respondió Rosa serena. «Una parte la voy a invertir en mi negocio». La voz firme de la joven hizo que todos los presentes giraran la cabeza. Mientras contaban el dinero, uno de los guardias no pudo evitar preguntar: «Disculpe, ¿de dónde viene todo esto?». Rosa lo miró sin enojo pero con orgullo. «Vendí el terreno que me dejó mi abuela. Eran años de trabajo cuidando esa chacra», respondió. Recordó las madrugadas cortando flores para vender en el mercado, las manos agrietadas y el cansancio que nunca la venció. Su voz se quebró apenas, pero continuó: «Ahora quiero abrir mi panadería. Ya tengo los moldes, el horno, solo me falta el local». El guardia asintió con respeto. Natalia, que la había juzgado segundos atrás, bajó la mirada, avergonzada. Las risas se habían evaporado por completo. El ambiente del banco se transformó. Donde antes hubo burla, ahora reinaba el silencio. Los clientes en la fila observaban con curiosidad, incluso admiración. Rosa permanecía quieta, pero su dignidad llenaba el espacio. La empleada de amarillo rompió el silencio. «Disculpe si la hicimos esperar tanto», dijo, nerviosa. Rosa solo sonrió, sin rencor. Ella sabía que el respeto no se pide, se gana con actos. El sonido de la máquina contando billetes resonaba como un aplauso oculto. En el reflejo del vidrio, Rosa vio a una mujer distinta a la que entró minutos atrás. No más miedo, solo determinación. Mientras firmaba los papeles, su celular vibró. Era Javier, su hijo de 6 años, llamando desde el colegio. «Mamá, ¿ya terminaste?», se escuchó su voz dulce. Rosa sonrió y respondió con ternura: «Sí, mi amor, ya casi. Luego iremos por un helado». Natalia la observó con los ojos humedecidos. No podía creer que aquella mujer tan sencilla tuviera una fuerza tan serena. Colgó el teléfono, guardó su recibo y tomó su mochila con calma. Afuera, el sol la esperaba como si el mundo le abriera una nueva puerta. Había cumplido una promesa hecha en silencio. Desde la ventanilla, las empleadas la siguieron con la mirada. «¿Viste cuánto era?», preguntó una, aún incrédula. «Más de lo que gano en años», respondió la otra. Natalia se quedó callada. Sentía vergüenza.
Rosa caminó hacia la salida con la cabeza en alto. Su paso era firme, distinto. El guardia le abrió la puerta con una sonrisa de respeto. Ella le devolvió un gracias sincero, mientras se ajustaba la mochila al hombro. Al cruzar la puerta, el aire fresco del mediodía la envolvió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo su sacrificio había valido la pena. El banco quedaba atrás. Su futuro recién empezaba. Semanas después, Rosa recorría un pequeño espacio con paredes blancas y olor a pintura fresca. Era su primer local. El letrero decía, Panadería La Esperanza. En una esquina, su hijo jugaba con harina mientras ella amasaba con una sonrisa. Había usado parte del dinero para comprar hornos, vitrinas y un cartel que ella misma pintó. Los vecinos empezaron a pasar, atraídos por el aroma del pan caliente. «Mamá, vendimos todo», gritó Javier, emocionado. Rosa lo abrazó fuerte, con lágrimas de felicidad. El ruido del banco y las burlas parecían un recuerdo lejano. Ahora, el sonido era el de una campana anunciando un nuevo comienzo, y su mirada reflejaba orgullo. Con el paso de los meses, la panadería se convirtió en punto de encuentro del vecindario. Cada amanecer, Rosa abría la puerta y el olor a pan fresco inundaba la calle. Los niños pasaban rumbo al colegio, saludándola por su nombre. Los clientes decían que sus panes sabían a esfuerzo y esperanza. A veces Rosa miraba por la ventana y recordaba aquel banco, no con rabia, sino con gratitud, porque ese día cambió su destino. Había aprendido que la verdadera riqueza no está en los billetes, sino en la dignidad. Javier la ayudaba en la caja, riendo feliz. El pequeño negocio crecía, y con él su fe en la vida. Una noche, cuando cerraba su panadería, Rosa se sentó frente a la caja registradora. Sacó un pequeño cuaderno donde tenía apuntadas sus ventas y gastos. Sonrió al ver los números crecer día a día. Su hijo dormía en el sillón, con harina en las mejillas. Ella lo cubrió con una manta y le susurró, «Lo logramos, mi amor». El ruido lejano del tráfico se mezclaba con el olor a pan recién hecho. En ese instante, entendió que no necesitaba demostrarle nada a nadie, porque la vida, al final, siempre le da la razón a quien trabaja con el corazón. Y Rosa había ganado mucho más que dinero. A veces la apariencia engaña, y el valor de una persona no se mide por su ropa, sino por su historia. Rosa demostró que los sueños no nacen del lujo, sino del esfuerzo silencioso. Aquella mujer que un día fue motivo de burla, se convirtió en ejemplo de dignidad, porque el dinero puede abrir puertas, pero la perseverancia abre destinos. Cada pan que horneaba era una victoria sobre la indiferencia. Cada aroma que salía del horno era un recordatorio de su esfuerzo silencioso. Su trabajo hablaba por ella, más fuerte que cualquier palabra. El respeto no se exige, se siembra con actos nobles, con humildad y constancia. Y Rosa lo había sembrado en el corazón de todos.